Oh, hello, hello, how are you? Hello. 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 Hello, Miss. Hello, Miss. Hello. How are you? Bienvenidos Hello, a esta última clase de la semana. Aquí. ¿Cómo van con las historias? Vamos a lo importante. ¿Cómo las llevan? Bien, tranquilos, mejor. Bien. Estoy leyendo más Karen. Mejor. Que Between ¿Cuál les Two cuesta más? ¿Cuál les cuesta más contar? De las Between dos. Two Worlds. A mí. ¿Sí? Pero pues, Word. ¿Eso se les complica más? A mí la segunda. Karen and the Artist. Yo pensé que era más fácil de contar Karen, puede ser, porque es como un cuentito, digamos. Ah, espera un segundo. la de Karen es más fácil porque hay más información de dónde agarrarte. Ahora sí, perdón. Para hablar de las historias igual, sí, acuérdense que siempre se pueden seguir, guiar del resumen, ¿sí? Para ir siguiendo un orden. ¿Se acuerdan que ayer me pidieron conectores? Me pidieron, ¿sí? Lo hice. No sé si quieren que les comparta pantalla o se los paso por el grupo. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? Compartir pantalla. Compartir mis... No, Ok. prefiero que me lo pases por el grupo para que me quede y después hasta que yo anoto. Les muestro primero los conectores y después me cuentan sobre la historia, ¿sí? Okay. Pero lo puedes pasar por el grupo también a los conectores, así ya los guardo. Sí, todo subo al Drive igual, así que nada no lo van a tener después, así que no se hagan problema. Ahí lo paso por si lo necesitan. Puse solo algunos, ¿sí? Como para que no se mareen entre tanta información. Solo puse algunos, los más comunes. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Yes. Great. Los dividí por categoría, así como generalmente se hace. Tienen, dependiendo de lo que ustedes quieran expresar, pueden utilizar distintos conectores, ¿sí? Si ustedes quieren dar su opinión, eso significa opinion. You can say I think, y lo que piensen. I think es creo, ¿sí? Considero, también lo pueden traducir. I think es pensar, ¿sí? Pero generalmente se lo traduce así. I think, pueden decir eso, pueden decir I believe, creo que, y dar su opinión. In my opinion, in my view, las dos significan lo mismo, ¿sí? Con las dos estamos diciendo en mi opinión, in my view, y eso es lo que se usa para conectar lo que ustedes vienen diciendo con su opinión sobre algo, ¿sí? No sé si quieren dar algún ejemplo, por ejemplo, quieren utilizarlos en algún contexto. Por ejemplo, si yo les pregunto, who are the main characters? No, esa pregunta no. Mejor, podríamos preguntar, did you like the story? Por ejemplo. Y me pueden decir, I like the story, I think it's an interesting story, o I consider, también pueden decir, o in my opinion, the story has an interesting plot, ¿sí? Plot es el argumento de la historia. Todo esto pueden usarlo para ustedes introducir o encarar su opinión, ¿sí? Pueden usar cualquiera de estos. Pueden decir, I think the story is very interesting, or I think the story is a little boring. Considero que la historia es un poco aburrida, ¿sí? Or I think the story is interesting, but I like Karen and the Artist, a little more. Me gustó un poco más la otra. Considero que es una historia interesante, pero me gustó más la otra, ¿sí? Todo eso pueden usar para expresar opinión. Addition significa cuando ustedes quieren agregar información, ¿sí? Cuando ustedes quieren agregar algo a lo que vienen diciendo, ¿sí? Cuando ustedes quieren agregar información, pueden usar cualquiera de estos conectores que tienen acá. Also, eso lo conocen, ¿puede ser? Significa también, además.
por ejemplo, Karen, los voy inventando, así que si me quieren ayudar, los ejemplos los voy inventando. Karen is a flight attendant. She's a young woman. She's a blonde young woman. Also, her father is an artist writer or an art professor. Or is an art professor. Ahí pueden agregarme con ese also. Me están agregando información sobre Karen, ¿sí? Aparte de lo que ella es, su papá es un art professor. Artist, iba a decir. Puede ¿Sí? ser also, she understand art. And like Also, art. she... Excellent. Siempre que quieran agregar información pueden usar estos conectores que vamos a ver. Also, she understands art. Pueden usar also, que significa también. Pueden usar, ¿cuál tienen ahí? In addition. ¿Lo escucharon? Ese es el que les nombré ayer, no sé si se acuerdan. Significa además. In addition es además. Y besides significa además también, ¿sí? Además también. In addition y besides tienen el mismo significado. In addition es generalmente in addition a lo que se viene diciendo. Pueden agregar otra información, ¿sí? In addition to, por ejemplo. In addition In to addition this, to, también X pueden cosa. decir, in addition o in addition to this, ¿sí? También pueden agregar más información. Besides significa lo mismo, además, ¿sí? También. And moreover es el último que tienen, que significa además o encima, ¿sí? Todos tienen significados similares porque todos se usan para lo mismo, ¿sí? Todos se usan para agregar información a lo que ustedes vienen diciendo, ¿sí? Moreover, tiene casi el mismo significado. Por ejemplo, ¿me quieren ayudar con un ejemplo? Estoy floja de ejemplos hoy. Antonio Brunetti is a young man with dark brown hair. He has a friend whose name is Giorgio. Moreover, he doesn't eat well. He lives in a poor house, in a small poor house, ¿sí? Para no ir enumerando todos los datos de esa persona, pueden usar estos conectores para decir aparte de eso, o además, o aparte de todo esto que venimos diciendo encima, vive en una casa chiquita, ¿sí? Esa es la forma en la que pueden usar estos conectores. Después tenemos cause and effect, causa y efecto, ¿sí? Ese es el título y puse solo 3 por si necesitaban. Because, que ese sí lo conocen, es porque, ¿sí? Por ejemplo, Antonio is a poor artist because nobody knows him or because he is not a renowned artist. No es un artista reconocido o renombrado, ¿sí? Entonces, ese because para explicar una causa. Antonio, Uh-huh. because he doesn't eat well. Excellent, very good. Ahí están explicando la causa de por qué él está enfermo, ¿sí? Because he doesn't eat well. Excellent. Since significa, ¿lo conocen el since? ¿Lo escucharon alguna vez? No. Yes. Ese since, Con años, cuando lo escuchan con años, tiene otro significado, ¿sí? Significa desde. por eso. Por ejemplo, since 1998. En ese contexto tiene otro significado. Acá lo van a ver como dado. Dado que, ya que, ¿sí? Por ejemplo, si me quieren ayudar, los escucho, ¿sí? Antonio, at the end of the story, Antonio Brunetti becomes a famous artist since Karen learns how to sell his pictures. Since Karen, ya que Karen learns how to sell his pictures, sus cuadros, ¿sí? Since introduce una causa también, ¿sí? Significa ya que, dado que. En este contexto, cuando lo tiene seguido de un año, significa otra cosa, ¿sí? En este caso significa ya que, dado que, se usa igual que el because. Son muy similares. Y para no usar siempre because, pueden variar y decir since, ¿sí? Ya que, dado que. And the last one is so. So lo vimos en un montón de ejemplos. Es como un entonces. Por ejemplo,
Antonio is in love with... Estoy rápido con los ejemplos. Antonio is in love with Karen. He wants to paint her. To make a picture of her. He's in love, so he wants. Él está enamorado, por lo tanto, entonces quiere pintarla. ¿Sí? He's in love, so he wants to paint her. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se usa el because, since y so? Yes. Yes. Excellent. And the last one is sequence. Sequence es cuando van enumerando algo, ¿sí? Esos los deben conocer la mayoría. You have firstly, en primer lugar. Secondly, en segundo lugar. Then, ¿saben qué significa then? Entonces, es como un entonces. Luego. Sí, lo pueden leer, pero en este Después. caso no. En este caso es luego. Very good. Excelente. El then también lo pueden ver como un entonces, pero no en este contexto. Acá es para enumerar. Lo van a usar al comienzo de la oración. Por ejemplo... Karen arrives in Rome. She loves Rome. Then she goes to the Leonardo Café. She goes to the Leonardo's Café. ¿Sí? Ese then significa luego. Then she goes to the Leonardo's Café. Ella arrives in Rome, she loves Rome, and then she goes to the Leonardo's. After that. ¿Saben qué significa after that? Pues de eso. Después, After that significa después, ¿ok? Después de eso que se mencionó. After that se lo usa en el mismo contexto, ¿sí? Igual que el then, after that, en vez de decir then, pueden decir after that, como para variar. Significa después. And finally, when you want to conclude, cuando quieren concluir con la idea, you can say finally, finalmente. finalmente. Finally, Antonio and Karen decide to work together. Deciden trabajar juntos, ¿ok? Finally, they decide to work together. Estos son para ordenar, ¿sí? Lo que ustedes van armando, lo que ustedes van diciendo, para que sea un poquito más claro. Es solo, sí. ¿Se puede, es lo mismo decir fiercely al decir first? O sea, como decir primero. Puedes decirlo, así es. Sí. Yo conocía una que decía first of all. Hay 1.000.000. Sí, tienen 1.000.000. Sí, ese también se usa. Yo puse los más comunes, los más sencillos de acordarse, ¿sí? Estos son más fácil de memorizar en el caso de que los quieran usar. Hay un montón y hay listas enormes. Si buscan en internet van a encontrar. Lo importante es que no se ahoguen en tanto, ¿sí? Que con esto ustedes van a andar, me parece. Pero si quieren buscar más, ese first que vos me nombrás, por ejemplo, Vicky, también lo pueden usar. Porque se usan de la misma manera casi todos. Hay algunos nomás que son más difíciles y tienen usos distintos. Por ejemplo, el while, que va seguido de ing, entonces por eso no les puse otros, porque hay algunos que tienen que ver con dónde se los ubica en la oración. Estos son los más fáciles de ubicar. Generalmente el comienzo, el because y el since siempre van al medio antes de indicar la causa. En cambio hay otros que tienen usos distintos. En la oración ocupan un lugar diferente. Por eso no los puse. Y son habría que conllevan una explicación más amplia. Estos no, estos son los más comunes y se los usan así como los ven, ¿sí? Por eso los dividí en categorías, para que para ustedes sea más fácil. No sé si tienen alguna duda, esto es solo información extra por si la necesitan. Si no la quieren usar, no la usan. Siéntanse libres con esto, ¿sí? No es que se lo va a evaluar ni nada de esto, es porque me lo pidieron y para que tengan información, digamos. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, bastante fácil. Okay. No, Miss. Very good. Excellent. Ahora sí. Empecemos con lo que nos compete, ¿sí? Let's see. I need some volunteers to tell me about Between Two Worlds and some volunteers to speak about Karen and the Artist, okay? Me, Between Two Worlds. Okay, Shami, Between Two Worlds. Jime,
Miss, ¿cómo? Yes. Can you tell me something about Between Two Worlds, about the story? Con los conectores que estamos viendo ahora. No, lo de los conectores es solo información extra que me pidieron ayer. No es que los voy a evaluar. Quiero que me contes algo sobre la historia, sobre Between Two Worlds, la primera historia que leímos. Le cuento sobre la historia Yes, please. en inglés. Yes. The story is about a nurse, Joanna, and a doctor, no me acuerdo el nombre, and they go for a baby he has very sick, and Joanna goes to Sydney at a hospital. Excellent. No me acuerdo mucho, Very good. que tengo que repasarlo. No, it's okay, it's okay. So they go to Sydney, okay? Very good. Mati, can you continue? Hi, Miss. Recién la escucho. No la escuchaba recién. Y ahora no la veo. ¿Qué tiene la cámara apagada? No, la tengo prendida, creo. La tengo prendida, ¿verdad? Sí, solo que tenés que fijarla. Ahí cuando te aparezca abajo en los cuadraditos, cuando te aparezca abajo, tienes que tocarla. Aileen, can you continue with the story? They arrive, they go to Sydney, and what happens then? ¿Qué pasa luego? What happens in Sydney? Jane can go Sydney, and Joanna offers travel. In the hospital, ¿cómo se dice conoce? Meet. No, meet the Paul. No me acuerdo, algo de Sister Clark, ¿puede ser? Yes. Sí. No sé qué me quieres contar en realidad. Me Que cuando viaja a Sydney conoce al Dr. Paul y a la enfermera. Ah, she meets Paul Griffin and Miss Sister Clark. Very good. Okay. Joanna offer is a job in the hospital. No Very good. Very good, excellent. Agus, why doesn't the baby's mother go to Sydney with the baby, with Mary? Because she has another children. Very good, excellent, very good. And do you remember who is Bob Mills? It's the doctor, puede ser. Yes, he's the doctor. And what's his nickname? I don't remember. Who remembers what's his nickname? The Flying Doctor. Very good, the Flying Doctor. And why is he called the Flying Doctor? Because he has a plane, a blue bear. Very good, because he has a plane. With Joanna travel by the plane and visit her patients. Excellent, very good, very good. Because he has a plane and travel helping people. Very good. They travel in order to help people. Very good. Roxy, what's the baby's problem? Because the baby is very ill. What's the baby's problem?
The baby's problem is so hard, so hard. Very good. And does the baby get well? Problem is, Does the baby get well? ¿me lo traduce al español? No. Is the baby okay? No, doesn't. He's no. Baby need travel Sydney. Very good. Excellent. Hospital in Sydney. How is Sydney different from Woomera? It's different. Woomera, I river, mountain. He's un, ¿cómo se decía pueblo? Town. Town, small. Sydney is city large, big. Very good. Excellent. César. How is Sydney different from Woomera? La misma pregunta. Yes. Sydney have museum, shops, theater, but Woomera have mountains, rivers. Yes. Okay, very good. Excellent. Juan, what's Joanna's big decision in the story? What's Joanna's big decision? His decision is live and work in Sydney. Ahí no sé cómo se dice regresar. Come back. Return. Woomera. Very good. Great. Miguel, what does Sister Clark offer to Joanna? What does she offer to Joanna? Sister Clark offers Joanna works at the hospital in Sydney. Very good. Excellent. Santi, does she accept the offer? No, she doesn't, miss. Why not? Because Joanna loves Woomera and loves Dr. Mills. Excellent. Very good. And let's see. Maria Laura, why is the story called Between Two Worlds? Why is the story called Between Two Worlds? Because Joanna to decide into Woomera and Sydney. Woomera has a mountain, right? And Sydney has a theater, shops, and the museum. Very good, excellent. Maka, what do you think? Why is the story called Between Two Worlds? Because Joanna is between Sydney and Woomera. She likes Sydney, but she loves Woomera. And she has take a decision about
her works. Very good, excellent, excellent. Very good. Now let's talk about the other story. Okay, let's talk about Karen and the artist. I need some volunteers to talk about the story. Quiero que me cuenten el plot, el argumento más o menos de la historia, ¿sí? Vamos a arrancar. ¿Quién se anima como para empezar? Karen is a flight attendant and lives with her father in London. She loves Rome and she loves the old buildings, the shops and the cafes. Her father is a writer and he's writing a book about art. Excellent, very good. Who wants to continue? Very good, Miguel. Karen likes Okay. and understand art. She likes and understands art, very good. And what happens then in the story? ¿Qué pasa después? She flies to Roma, to Rome, because her work, and then, perdón, me están buscando un segundo. Okay, no problem. Ivan, can you continue? She flies to Rome. Yes. And because she loves Rome, she loves the old buildings and the shops and the cafes. In Rome, she goes to Café Leonardo. In the cafe, there are a lot of pictures, wonderful pictures. very And good, she excellent. thinks the artist is great. Ile, can you continue? What happens when she arrives at Leonardo's? She meets a boy, a barman. And what happens with him? In the coffee, Leonardo, she meets the artist of the pictures. His name is Antonio Brunetti. He's a young woman, a young man with dark brown hair. He's a pure artist and he's famous. And the barman is angry with the artist because he doesn't pay with the money and he pays with the pictures. Excellent, very good, great. Julie, can you continue? How does Karen help this artist? ¿Cómo, Miss? ¿Podría repetir? Yes. How does Karen help the artist? How does she help the artist? Karen help the artist, Antonio Brunetti, sell the pictures. She think that is great and wonderful. Very good. Santi, what do you think? How does she help the artist? Selling his pictures. Excellent. Okay. Okay. Concreto. Someone else who wants to tell how does she help the artist? Where does she sell the pictures? She sell the pictures and art galleries in London, Paris, and Amsterdam. Excellent. Very good. Very good. Then what happens in the story?
She sells the pictures in London, Paris, and Amsterdam, and she comes back to Rome. Do you remember that? She comes back to Rome. Yes. What happens then? When she come back to Rome, Leonardo's looking for Antonio Moretti. He doesn't, él no estaba. He does, ¿cómo sería? Él no estaba ahí. He's not there. He is not there, but estaba, se me pongo nerviosa. Estaba Giorgio, no me acuerdo cómo se dice. En presente, todo en presente. He is not there, and she meets Giorgio. Okay, she meets Giorgio. Who is Giorgio? Friends Antonio. Antonio's Best friend. Antonio. Very good, excellent. And then what happens, Cesar? Why isn't Antonio in the cafe? Antonio is ill. He Very is in good. bed. He doesn't have money and doesn't eat well. Excellent, very good. He's very ill. Very good. And what do they do? Antonio is not in the cafe. And what do they do? ¿Qué hacen? No about César, sino en general, alguien que quiera responder. then they go to Antonio's house. Very good. It's a small old house. Which Very is good. a small house. And Antonio is in love with Karen, and he is happy to see her. Very good. Ana, how estoy pensando si la voy a hacer fácil o difícil. Bueno. Fácil, por favor. What is Giorgio's idea? Tell me about his idea. What is Giorgio's idea? He says that Karen sells the pictures and Antonio paints the pictures. That Karen and Antonio work together. Excellent, very good. And the last one for Juan. Okay, Juan, how does he feel at the end of a story? How does Antonio feel at the end of a story? Repeat, please. Yes, how does Antonio feel at the end of a story? Feel, sentir. How does he feel at the end of a story? ¿Cómo se siente? Al último, por lo que entiendo, she very well. Very well. Okay, someone else who wants to answer. How does he feel at the end of a story? He is in love. He is surprised. Very good, he's surprised. Surprised. Why is he surprised? Because his paintings are now exhibited in various art galleries. Excellent, very good. Because his paintings are exhibited, very good, in several art galleries. Excellent. Very good. Mucho más fluida le salió esta que la primera vez de Between Two Worlds. No sé si se sintieron. Mucho más fluido. Ya empiezan a tomar. Con la práctica se les va haciendo más fácil, me parece. ¿Hay algo que me quieran contar sobre la historia? ¿Alguien que quiera contarme algo sobre la historia esta última que todavía no la vimos mucho? Que quiera arrancar de nuevo con el resumen o contestar alguna pregunta que quizás la armó separado y quiere ver si está bien. Sobre Karen and the Artist. ¿Puede ser que no dijeron que él está enamorado de ella? Porque yo me fui 2 segundos. Sí, dijeron. Perdón, bueno, bien. Sí, ¿qué lo mencionan? Cuando preguntan cómo ella lo ayuda a él, yo puse, she helps him by selling his
pictures in different art galleries. At the first, it did not go well, but when she changed her attitude, she started selling more. No sé si está bien. Está perfecto. Nada más que usaste pasado, ¿puede ser? At first it didn't go well. Sí. Bueno, si lo sabes manejar al tiempo verbal está bien. No. Yo lo que no necesito que me lo cuenten en otro tiempo verbal a ninguna de las dos historias que no sean presentes. Así que, pero si lo manejan a los otros tiempos y los quieren usar, no hay problema. Pero en el colegio al pasado. Sí, mientras los manejen no hay problema. Pero está perfecta, la respuesta está perfecta. Y a esa le tiene que poner más ganas. How does she help him? Armenla más linda, más larga. O how does he feel at the end of the story? Para darle un cierre a la historia me pueden contar más lindo. ¿Cómo se siente? ¿Por qué se siente así? A la pregunta de que cómo la ayuda a ella, yo había empezado, en mi mente la tenía como empezar diciendo que ella había aprendido a vender y que gracias a eso ella podía ayudarlo a él. And in English, how can you say that? A ver, lo tengo que pensar. La armamos entre todos si quieren. How does she sell the artist? She learns how to sell and then she ¿cómo era cruzar la calle? She cross the street, ¿puede ser? Across the street? Cross the street? ¿Cruzar Across. la calle? Cross the street. She crossed the street to another art gallery and she sell some pictures. Excellent, very good. Excellent. So she helps him by selling pictures. Very good. In different art galleries or in several, son varias, art galleries, como dijo César, también estaba muy linda armada. In several art galleries. No es necesario igual que lo estudien de memoria, si ustedes lo van improvisando, como a ustedes les salga mejor, ¿sí? Pero este estuvo mucho mejor. And who is your favorite character in Karen and the Artist? Who is your favorite character? My favorite character is Antonio because he's a strong artist. Excellent, very good. Someone else? My favorite character is Karen, but she helped the people. Very good, excellent. ¿Cómo digo sin moverse? Ah, ok. Sin ¿Cómo digo moverse. sin moverse? ¿Qué quieres decir? My favorite character is Antonio without move or moving. He's rich. Without moving? With no effort, puedes decirlo, sin ningún esfuerzo. Como que no se mueve. Without moving, también puede ser, pero tenés que decirme de dónde a dónde. From place to place. Or without traveling, sin viajar. He is rich with no, or with a little effort, con poco esfuerzo, o sea, él solo pinta, digamos. Because he has a manager, porque ahora tiene un manager. Pintar es un esfuerzo impresionante. No, el esfuerzo, por eso después aclaré, el esfuerzo de moverse de un lugar al otro, podrían poner no effort, about moving from one place to another, or traveling. Yo la tengo con el bus. En todo lo quiero implementar. But espero, because es por qué. ¿Por qué? My favorite character is the barman because I love Italians losing their minds. Okay. ¿Me? Yes, Vicky. Quiero intentar. Yes, My favorite character is Karen because she worked a lot. She traveled a lot around world. And then she is well woman. Worth, que vale la pena. Good woman, no, good woman. Ah, good woman. Very good. Yes, me encantaron las razones. Very good, excellent. Me. Yes, César.
Preparé una frase. Vamos a ver si sale. Let's see. My favorite character is Giorgio, since he is a connector in the relationship between Antonio and Karen. Me encantó, el mío también, mi personaje favorito, lo amo. Very good, excellent. Very good, he's the connection between both of them. Very good. Yo también, mi personaje favorito era él, me gustaba mucho. Esa expresión que... ¿Cómo? Me encanta porque algunos de nosotros tenemos como personaje favorito a gente que sale en una sola parte. En una sola, claro, imagen. nunca. Realmente. Sí, para mí él es el nexo, totalmente. Giorgio es el nexo. Aparte, si no estuviese Giorgio, capaz que ellos no trabajaban juntos y no se volvían a ver nunca más. Giorgio es todo en la historia para mí. Giorgio es Cupido. Sí, con respecto a lo de Santi, al moverse, esa expresión del no moverse, tendrías que armarla mejor para decirla, porque el no sin moverse del lugar es muy nuestra la expresión. Y generalmente el problema del idioma es querer traducir textual todo. Entonces podrías decir como he doesn't travel in order to sell his pictures, or he becomes rich without need, sin necesidad, to travel or to move from one place to another. A esa habría que armarla, ¿sí? Pero el sin moverse es muy nuestro, digamos, es muy argentino, la expresión Una esa. pregunta. ¿Qué era in order? In order to significa, sí, por ejemplo, in order to es, te doy un ejemplo primero y después lo vemos. You have to study in order to pass your exam. Tenés que estudiar para lograr aprobar el examen, ¿sí? In order to representa un resultado, ¿sí? Te muestra un resultado. In order to, con el fin de lograr algo, ¿sí? In order to, significa eso. You have to study in order to pass your exam. Todos son conectores. ¿Hay alguna duda sobre las historias? ¿Vamos bien? Me gusta como armaron los de los personajes, está súper lindo. Los de sus personajes favoritos. Miss, ¿vio las preguntas que usted nos pasó de las dos historias? ¿En el examen nos van a preguntar preguntas así como esa o distintas? No, en el examen... no, en el examen va a ser muy similar a lo que nosotros trabajamos en clase. Las preguntas que yo les pasé son las que sobre las que se va a basar el examen oral, generalmente. La idea es que ustedes lo cuenten al resumen, y si yo veo que hace falta, o el otro profesor o profesora, ven que hace falta hacer más preguntas, van a hacer generalmente esas preguntas que yo les pasé, sí. No creo que salgamos de eso. Pero todo depende del examen de cada uno, ¿sí? Acuérdense que ustedes son los que guían el examen, el oral. Ustedes lo van orientando. Así que sí, no, generalmente nos movemos entre esas preguntas, ustedes empiezan contando el resumen y se hacen preguntas si son necesarias. No es para nada difícil el oral, así que no se pongan nerviosos, es solo como una conversación, como la hacemos aquí. Nada más que no tienen que hablar en Mientras más se español. hable. Mientras más se hablan, menos preguntas se hacen. Let's see. ¿Hay alguna duda sobre el oral? Antes de que empecemos con un tema nuevo, ustedes me dicen. O sobre las historias, no sé. ¿Cómo va a ser, Miss? ¿Así como nos pregunta usted? ¿O nos va a dar un tiempo a cada uno? ¿O vamos a hablar todo y nos vamos a escuchar? No, siempre se habla por tiempos. Generalmente se les va diciendo a quién hablan, se les hacen preguntas específicas. Nunca se va a evaluar algo que no se dé en clase. Ni las preguntas que se les hagan en el examen van a ser preguntas que no haya dado en clase, y en el examen escrito no se va a evaluar nada que no haya sido trabajado en clase previamente. Así que por eso no se tienen que preocupar. Siempre va a ser todo como en clase. Y nosotros a las historias las trabajamos hace, no sé si 2 semanas, todos los días.
Así que no creo que haya alguna pregunta que yo les pueda hacer que no la hayamos visto en clase. Así que no se pongan nerviosos por eso. Va a ser súper relajado. Ok, otra. ¿Nos va a tomar la parte anterior que ya nos tomó todo el libro o solo lo último que estamos viendo? ¿En el escrito, en el examen escrito? Sí. Esto les digo ahora y para siempre. Se supone que el idioma es una construcción. No es que se evalúa de la unidad 3 a la 5, sino que ustedes van acumulando conocimiento. Entonces todo ese conocimiento podría aparecer, en muchos exámenes aparecen cosas de unidades anteriores y no pueden decir esto no estaba por el verbo to be, porque es algo que es el idioma es una construcción, entonces les puede aparecer. Nosotros vamos a evaluar las 5 unidades, ¿sí? Pero las últimas 3 son las unidades que más importancia tienen en este examen porque son las que no fueron evaluadas. Pero sí les puede aparecer algo de las 2 primeras, que deberían repasarlas. Aparte son las unidades más sencillas, la 1 y la 2, tienen temas muy sencillos. Desde la 3 ustedes ven presente simple. Así que eso sería lo más pesadito. En las primeras solo ven el verbo to be, sería solo repasar, leerlo. Lo más importante está en la unidad 3, 4 y 5. Sí. Y antes de tener el examen escrito, ¿podemos tener un modelo de examen? Siempre les doy modelos de examen a mis alumnos antes de los exámenes para que vean cuáles son los temas más importantes. A veces en estudiar tantas unidades se pierden en qué es lo importante. Entonces para enfocar siempre les doy modelos de examen antes del examen. No hay problema. Salvadísima, entonces. Sí. Por eso no se preocupen. Yesterday we started Unit 4. And it's about food. No, it's about food and restaurants. Do you remember? Yes. Yes, very good. We have a menu on page 38. Tenemos un menú there. And you have appetizers, salads, entrees, desserts, and beverage. What's the meaning of appetizers? Aperitivos. Very good. También como le decimos nosotros. Lo que se come antes de la entrada. Very good, antes del plato principal. Very good. Then you have salads. Do you remember? Salado. Excellent, very good. Entree. What's the meaning of entrees? Plato principal. El plato principal, very good. Then you have dessert. Postre. Very good. And beverages. What's the meaning of this? Bebidas. Very good. Can you tell me some beverages you remember? ¿Me pueden contar algunas que se acuerden? Coffee. Tea. Coffee, very good. Tea. What else? Soft drink. Soft drinks. Very Ice cream. good. Bottled water. Bottled Still water. sparkling. ¿Cuál era sparkling? Sparkling era la que estaba gasificada. And still water? Lo normal. No. Sin gas. Very good. Excellent. Do you remember some food? We saw different categories. For example, seafood, meat, vegetables. What kind of meat do you remember? ¿Qué tipo de carne? Chicken. Chicken. Lamb. Lamb. Fish. Beef. Excellent. Beef. Sausage. Beef, Sausage. ¿cómo se decía? Es excellent. ¿Y beef cómo se decía? ¿Cómo? Beef. ¿Cómo se decía beef? Steak. Very good. Excellent. So you have chicken, steak, sausage, beef, lamb. And what's the difference between beef and steak? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Una es la carne asada y la otra es el bife. Very good. Excellent. What kind of seafood do you remember? Seafood. Shrimp. Clams. Clams. Excellent. Squid. Squid. Very good. What's the meaning of a crab? Crab. Cangrejo. Cangrejo. Very good. And what's the meaning of clams? Almejas. Almejas. Very good. Do you remember dairy products? ¿Se acuerdan? Dairy products. Milk. Cheese. Cheese. Butter. Butter. Excellent. And
Yogurt. Yogurt, very good, excellent. Creo que recuerdan, ¿ok? So, let's see. Como vamos bien, vamos a avanzar. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije que hoy vamos a ver todo lo que era grammar? Yes. En la misma página, en la página 40. No, lo que vamos a ver ahora está en la página... Sí, 40. Ahí, sí, justo ahí. Todo lo que vamos a ver ahora está en la página 40, ¿sí? Esto es todo lo que también tenemos en el grammar de atrás, booster. También lo pueden ver ahí, creo que si quieren, no me acuerdo bien la página, pero en la página 40 está justo lo que estamos por ver ahora. El tema principal es there is, there are. Ya apareció un montón de veces y no sé si le prestaron atención o no. Pero esta es la parte gramatical con la que nosotros vamos a trabajar en esta unidad, ¿sí? Nosotros para aprender a hablar de comidas, generalmente tenemos que hablar de cantidades, generalmente. Queremos decir cantidades, cuando vamos a un bar queremos preguntar qué hay en la carta, o de qué va acompañado, o qué tipo de, o qué cantidades vienen, todo eso, para todo eso es necesario tener cierta base gramatical, ¿sí? Lo que nosotros vamos a comenzar, tenemos dividido en 4 partes, todo esto gramatical, ¿sí? La primera parte es esta que está en la izquierda, que dice there is, there are, ¿sí? Esa es la primera que vamos a ver. Me imagino que quizás ya lo escucharon alguna vez al there is y al there are, porque se usan un montón. There is y there are, los dos tienen el mismo significado, ¿sí? There is y there are significa hay. Hay de haber, de existencia, ¿sí? No hay de dolor, sino hay de haber, de existencia. Hay un perro en la calle. Hay una manzana en la mesa, ¿sí? Hay 2 alumnos esperando en la puerta. Ese hay, nosotros en español tenemos una sola forma de decirlo. Usamos hay para todo. Hay de haber. En inglés nosotros tenemos 2 formas distintas. There is y there are, ¿sí? Y las dos significan lo mismo, nada más que tienen distintos usos. Nosotros al there is lo usamos siempre para hablar de sustantivos que están en singular. Siempre para hablar de singular nouns, ¿sí? Nouns son sustantivos. Y al there are lo usamos siempre que nos queremos referir a sustantivos que están en plural. Plural nouns. Nosotros en español no tenemos esta distinción, pero en inglés sí existe. Usamos el there is siempre con singular y el there are siempre con sustantivos que están en plural, ¿sí? Ahí ustedes tienen 3 ejemplos. Donde dice there is, dice singular nouns, y el primero es afirmativo, ¿sí? Tienen un signo más. El ejemplo que está ahí es there is a doctor in Woomera. No los dejo descansar de la historia, ¿ven? There is a doctor in Woomera. ¿Qué significa esa oración? Hay un doctor en Woomera. Excelente. Hay un doctor en Woomera. Siempre que usemos el there is, el sustantivo que le siga, tiene que estar en singular. A doctor. ¿Sí? Siempre en singular. Lo que siga después del there is, tiene que estar en singular. ¿Sí? Si nosotros queremos negar esta oración, lo único que tenemos que hacer es negar el verbo to be. There isn't a doctor in Woomera. Y ahí estamos diciendo que no hay un doctor en Woomera. Y cuando nosotros queremos preguntar, lo que tenemos que hacer es mover el verbo to be hacia adelante. Is there a doctor in Woomera? Y todo el resto queda igual. ¿Sí? Y ahí estoy preguntando si hay un doctor en Woomera. Is there a doctor in Woomera? Yes, there is. No, there isn't. Esto, como yo les conté hace un tiempo, que todo funciona igual. Una vez que ustedes aprenden la base, se van a dar cuenta de que el resto funciona igual, ¿sí? Nosotros, lo que ustedes tienen que tener en cuenta ahora es que el there is se usa para singular cuando ustedes quieren expresar que hay algo, ¿sí? Siempre en singular. Y el there are lo usamos para hablar de sustantivos que se encuentran en plural. Por ejemplo, ahí yo puse el ejemplo, there are pictures in the cafe. There are pictures in the cafe. El sustantivo, pictures, está en plural. Como está en plural, ustedes ya tienen que usar there are. There are pictures in the cafe. En la negativa, me olvidé de poner el menos y la pregunta ahí. En la negativa funciona exactamente igual. There aren't pictures in the cafe.
lo tienen que negar al verbo to be. Pueden decir también there are not y sería totalmente válido. Y en las preguntas lo que ustedes tienen que hacer es mover hacia adelante el verbo to be. Are there pictures in the cafe? Yes, there are. No, there aren't. Funciona exactamente igual. Y esto es muy sencillo, ¿sí? Esto no tiene mucha más vuelta. El there is y el there are solo lo usamos para decir que hay de haber, ¿sí? Y tienen que saber que el there is se usa para singular y el there are para plural. En la negativa niegan el verbo to be y en las preguntas tienen que mover hacia adelante el verbo to be. Is there a doctor in Woomera? ¿Sí? Siempre tienen que tener en cuenta de qué están hablando. ¿Cuál es ese sustantivo del que están hablando? Para poder ver si usan there is o there are. Tienen que ver si ese sustantivo está en singular o en plural. Nada más. ¿Hay alguna duda sobre el there is y el there are? No. Teacher, No, tengo una duda, pero no específicamente de eso. A ver, let's see. Café es un lugar, digamos, la tienda. Sí. ¿No debería ser entonces at en lugar de in? No, en este caso no, porque estamos hablando de que están en el café, dentro del café. Los cuadros están adentro en el café. El uso de las preposiciones varía mucho de acuerdo al contexto. En este caso estamos hablando de que los cuadros están adentro del café, ¿sí? En el colegio siempre se ve también el in on a, el in on under, el in como dentro, también. No sé si lo vieron en el colegio. También significa dentro. In the box, por ejemplo, en la caja. En este caso estamos hablando de que los cuadros están adentro del café. Por eso no decimos at the café. Pero sí, si queremos decir que nos encontramos ahí, sí, tendría que ser at the café. We met with my friend at the café. En ese caso sí. Sí, sabes. Yo sabía esa diferencia de cuándo usar el at y el in. El at era cuando nos referíamos al building en sí, o de nosotros podíamos decir, bueno, vamos y estamos en la facultad, entonces decíamos at university. Pero para decir que estamos dentro de la facultad, tendríamos que decir in university, y se refería a que estábamos dentro, sí o sí estábamos dentro de la facultad. Y el otro nos referíamos a que podíamos estar en la vereda o mirando el edificio. Claro, el lugar de Así lo había encuentro, aprendido yo. o te referís al edificio en sí, pero si vos estás hablando de algo específico del lugar, adentro de, ahí ya usas in. El uso de las preposiciones es muy complejo porque depende mucho del contexto, no todas funcionan igual. No solo el in y el at, sino que se van a ir dando cuenta a medida que vayan avanzando que de todo varía, ¿sí? Todo depende del contexto, porque es un idioma. Pero en este caso lo usan por el motivo de que están adentro de la cafetería, ¿sí? Están en el lugar. No es que nos encontramos, no es que lo estamos viendo como un edificio al café, sino que lo estamos viendo como un espacio, ¿sí? Y adentro de ese espacio nosotros tenemos un lugar lleno de cuadros. Por eso usamos el in. Y es justo como Santi lo explicó, quizás. Le sirve también. Esto, volviendo a lo del there is y there are, ¿se entiende o no? Sí. Sí, okay. Entonces movemos, ¿sí? Hacia la derecha tenemos countable, uncountable nouns. Esa C no va con mayúscula, pero la puse con mayúscula porque cuando la ponía en minúscula me apareció una O y no una C, ¿sí? Pero se escribe todo en minúscula, digamos. Countable nouns, uncountable nouns. ¿Escucharon alguna vez este tema? Sustantivos contables e incontables. Siempre que se enseñan las comidas tienen que aprenderlo. Quizás lo vieron alguna vez. Sí, creo que lo vi en la secundaria. Yo no en inglés, así que no. No, no lo vi. ¿No? Ah, ok. Nosotros tenemos, se dice, siempre que se ven las comidas se tiene que enseñar esto. Porque nosotros tenemos sustantivos contables, así también como tenemos sustantivos incontables. Countable nouns, contables, uncountable nouns, sustantivos incontables. Los sustantivos contables son todos aquellos que se pueden diferenciar perfectamente unos de otros. Son todos aquellos que se puede contar, como la palabra lo indica, ¿sí? Los podemos diferenciar tranquilamente unos de otros. Por ejemplo,
Manzanas, nosotros podemos decir una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. Las naranjas, nosotros decimos una naranja, 2 naranjas. Perfectamente podemos diferenciar una de otra, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes, students. 1 student, 2 students, 3 students, los vamos diferenciando, podemos contarlos, ¿sí? Los marcadores también, los markers, los felpones, 1 marker, 2 markers, todo aquello que se pueda contar, se dice que son sustantivos contables. Aquellos que no se pueden contar, como la palabra lo indica, son sustantivos incontables. También pueden verlos como non-countable nouns en algunos libros, ¿sí? ¿Serían los que necesitan unidad de medida? No, los sustantivos incontables son... hay diferencias con el español a veces, porque a veces nosotros decimos, pero esto sí lo puedo contar. Pero en inglés no todos funcionan igual, ¿sí? Los sustantivos incontables son aquellos que no se pueden contar, por ejemplo, los líquidos. Los líquidos, el agua, la gaseosa, el jugo, todas esas cosas no se pueden contar, porque son líquidos, ¿sí? No hay forma de diferenciar dónde termina un líquido y dónde arranca el otro, porque son líquidos, ¿sí? Son incontables. Por ejemplo, la harina es incontable. Por ejemplo, el arroz es incontable. Pero podemos decir una taza de arroz también. Claro. Y ahí ya se vuelve... Ahora, sí. Por eso ahora les digo. ¿La medida? ¿Cómo? Porque, Por ejemplo, para el azúcar. Agua, pero tenés que medir en litros. Sí. O Y sea, el no azúcar se, igual, puede ser fíjate. el azúcar, no puede decir 3 azúcares, 3... Exactamente. El azúcar, el arroz, los fideos, todas las carnes son incontables. Todas las carnes son incontables. Chicken, Bueno, incontable. Incontable. Todas las meat en general, incontable, ¿sí? Todas esas cosas son incontables. Sí. Porque son carnes. Yo digo 2 formas. Sí, por eso. No todo en inglés funciona igual que en español, ni las medidas tampoco, ¿sí? Las carnes son todas incontables, ¿sí? Meat también decís carne, pero no se cuentan. Son todas incontables. Lo que ustedes sí pueden hacer es volver a esos sustantivos incontables, los pueden volver contables cuando los fraccionan. ¿Sí? Cuando esos sustantivos incontables se fraccionan, se pueden volver contables. Por ejemplo, si yo digo 2 litros de agua. O si yo digo 2 botellas de agua. Al fraccionarlo, lo vuelvo contable. Pero el líquido sigue siendo incontable. ¿Sí? Lo que lo hace contable son esas fracciones, ¿sí? El dividirlo en cosas. Por ejemplo, decir 2 litros de agua. Por ejemplo, decir 2 kilos de pan. El pan es incontable. Ustedes me van a decir, ¿cómo? Porque la sustancia del pan, o sea, la composición que tiene el pan cuando ustedes hacen la masa es incontable. Y se considera que el pan es incontable, salvo que ustedes digan 2 kilos de pan, ¿sí? Que ustedes digan 2 botellas de agua, en ese caso, o 2 tazas de café, ¿sí? En ese caso, ustedes lo hacen contable al fraccionarlo. Pero la sustancia sigue siendo incontable. La carne sigue siendo incontable, los líquidos siguen siendo incontables y el pan sigue siendo incontable. Pero al fraccionarlos se vuelven contables. ¿Sí? O sea que los incontables se pueden volver contables si ustedes usan una medida que indique que los fraccione a esa sustancia e indique la cantidad. Pero del otro modo, la sustancia sigue siendo incontable. ¿Sí? El pan siempre va a ser incontable, la gaseosa siempre va a ser incontable. Pero lo pueden fraccionar para hacerlo contable, ¿sí? Por eso cuando ustedes van al kiosco dicen, denme 2 botellas, capaz que dicen 2 aguas, pero se refieren a 2 botellas de agua, ¿sí? Es como Yami dice, no podemos decir dame 2 azúcares, ¿sí? No las contamos, ni siquiera en español esos casos. Hay otros que no se condicen con el español, por ejemplo el del pan. Para nosotros sí es contable un pan, 2 panes, pero en inglés no, ¿sí? Hay algunos que no coinciden. ¿Se entiende esto de hacerlo contable? No es tan importante, sí, porque quizás lo ven, pero no sé si se entiende bien. Ustedes me avisan y yo avanzo, ¿sí? Ok, very good. Los countable nouns, los sustantivos contables, se dicen que tienen formas en singular y en plural, ¿sí? Es decir, que pueden ser singulares o plurales.
Yo puedo decir una manzana, tengo una manzana, y puedo decir tengo 5 manzanas. Igual que en español. Ahí tienen el ejemplo, there is an orange in the basket and there are some oranges on the counter. Si nosotros hablamos tanto de sustantivos singulares como plurales, podemos estar hablando de un sustantivo contable. No hay problema con eso, ¿sí? Tiene las dos acepciones, tanto singular como plural, ¿sí? ¿Qué significa there is an orange in the basket? Hay una naranja en el canal. Very good, hay una naranja en el cesto, sí, en la canasta. And there are some oranges on the counter. Hay algunas naranjas en la counter, mesada, en la mesada de la cocina, en la mesada. Eso significa counter, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver cómo están usando el mismo sustantivo en singular en el primer ejemplo con there is, y en el segundo ejemplo lo usan en plural porque tienen oranges con el there are, ¿sí? Por ahora lo importante de los sustantivos contables es que aprendan a reconocerlos, ¿sí? Nada más. Así como tienen los contables, tienen sustantivos incontables, pero estos, al ser incontables, solo tienen una forma singular. Por eso dice they only have a singular form. Así como no dicen azúcares, no dicen arroces, en español tampoco se dice en inglés, ¿sí? Los sustantivos incontables son siempre singulares. O sea que siempre los van a usar con there is. Siempre. No van a encontrar un sustantivo incontable que esté en plural, ¿sí? There is some sugar in the cupboard. There is some water in the fridge. ¿Sí? Siempre que tengan un sustantivo incontable va a estar en singular. ¿Sí? There is some sugar in the cupboard. ¿Qué significa? Hay algo de azúcar en la alacena. Hay algo de azúcar en la alacena. And there is some water in the fridge. Hay agua en la heladera. Hay agua en la heladera. Very good. Los sustantivos incontables son siempre singulares. Los sustantivos contables pueden ser singulares o plurales. ¿Sí? Por ahora eso es todo lo que tienen que tener en cuenta de los contables y los incontables. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, yo no. No, ok. No, Miss. Great. Ahora vamos a pasar hacia la derecha, ¿sí? Donde dice Sam y Annie. Vamos a arrancar ahí. Este Sam y Annie lo vienen viendo hace rato. No sé si saben, ¿lo vieron alguna vez? Son cuantificadores, se dice quantifiers en inglés, ¿sí? Que marcan una cantidad indefinida, ¿sí? Cuantificadores porque me indican una cantidad, pero siempre indefinida, ¿sí? Es decir, que no estamos hablando de números específicos, sino que hablamos de cantidades indefinidas, ¿sí? Nosotros aquí tenemos primero el sum. ¿Saben qué significa sum? Algo, algunos o algún. Algo, algunas. Depende de qué tenga después, ¿sí? Ahora les voy a dar, vamos a ver unos ejemplos y van a ver por qué varía tanto la traducción. El sum se usa siempre para indicar cantidades indefinidas. Indefinidas porque no es definido, ¿sí? Si yo digo algo de pan, por ejemplo, no estoy diciendo cuánto exactamente. Si yo digo quedan algunas manzanas, no estoy diciendo cuántas exactamente. Hay algo de agua en la heladera, no me estás especificando cuánto de agua nos queda, ¿sí? Por eso son indefinidos. El sum expresa eso, pero el sum se usa solamente en oraciones afirmativas, ¿sí? Lo van a ver después, quizás sí lo ven en otros contextos, pero nosotros nos vamos a amar. De este tema hay un montón de... O sea, ustedes lo arrancan a ver ahora, lo van a ir modificando a medida que más vayan avanzando, ¿sí? Al aprender el idioma. Porque después van a ver que también se usan preguntas, todo va a ir cambiando, ¿sí? Por ahora ustedes lo van a ver solo en oraciones afirmativas, ¿sí? Para decir algo, algún, alguna, ¿sí? Siempre en oraciones afirmativas. Solo en oraciones afirmativas, jamás en negativas.
Y se usa siempre el some con plural countable nouns y con uncountable nouns. Esto quiere decir que el some lo usamos en oraciones afirmativas con sustantivos que sean plurales contables o incontables. Plurales contables, por ejemplo, manzanas, naranjas, estudiantes, alumnos, libros, ¿sí? Plurales contables o incontables, ¿sí? Por ejemplo, siempre en singular, acuérdense. Por ejemplo, el agua, cualquier líquido, harina, ¿sí? Todas esas cosas son incontables. Con eso ustedes pueden usar este some. Ahí tienen un ejemplo, el primero. Son oraciones afirmativas siempre. There is some water in the glass. ¿Qué significa eso? Hay algo de agua en el vaso. Hay algo de agua, ¿sí? Algo de agua. No estoy especificando cuánto. Si el vaso está lleno, si está a la mitad, si queda medio litro, nada. Estamos diciendo que hay algo de agua en el vaso, ¿sí? Y en la segunda decimos there are some oranges on the table. Hay algunas naranjas en la mesa, sobre la mesa. Hay algunas naranjas sobre la mesa. Y ahí el some significa algunas naranjas. Y arriba significa algo de agua, ¿sí? Eso es porque nosotros tenemos mucha variedad, digamos. Ellos no, ellos usan el some solamente, ¿sí? Para nosotros cambia el significado, por eso se dice que significa algo, algunas, ¿sí? Algunos. En este caso tenemos there is some water and there are some oranges on the table. Siempre marcando cantidades indefinidas, ¿sí? Y el any funciona igual. El any funciona igual en el sentido de que nos marcan cantidades indefinidas, nada más que se usan en oraciones negativas y en preguntas. In negative sentences and in questions, ¿sí? Y se usan con lo mismo, con sustantivos contables plurales y con incontables, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ahí tienen there isn't any water in the glass. ¿Qué significa? ¿No hay agua en el vaso? ¿No hay nada de agua? Nada de agua, ¿sí? En las oraciones negativas, el any significa nada o ningún, y en las preguntas puede significar algo o algún, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, there isn't any water in the glass, no hay nada de agua en el vaso, ¿sí? En la de abajo ustedes tienen there aren't any students in the classroom, no hay ningún estudiante en el aula, ¿sí? There aren't any students in the classroom. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Yes. Okay. And when you have questions, también tienen el uso del any, pero en este caso significa algo o alguno, ¿sí? Por ejemplo, is there any water in the glass? ¿Hay algo de agua en el vaso? ¿Sí? Eso significa, is there any water in the glass? Y pueden decir, yes, there is, no, there isn't. ¿Sí? La respuesta sería esa. Is there any water in the glass? ¿Hay agua en el vaso? And then you have, are there any students in the classroom? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Hay algún estudiante en la clase? Excelente. Very good. ¿Hay algún estudiante en la clase? ¿Ven cómo cambia el significado en español de entre oraciones negativas y en preguntas? En oraciones negativas decimos ningún o nada. En el primer caso, there isn't any water, no hay nada de agua en el vaso, ¿sí? En oraciones negativas generalmente significa ningún y en preguntas estamos hablando de algo o alguno, ¿sí? ¿Hay algún estudiante? ¿Hay algo de agua? Pero el any siempre, esto no varía, siempre se usa en oraciones negativas y en preguntas. Y el some en oraciones afirmativas. Los dos se usan con plurales contables y con incontables, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre esto? Son siempre para marcar cantidades indefinidas de algo, inespecíficas. Miss, el any, ¿qué viene a ser? O sea, como que la traducción, ¿qué significaría?
Depende, por ejemplo, there aren't any students in the classroom. En una oración negativa significa ninguno. ¿Sí? Nada en el primer ejemplo. Ninguno. En la pregunta, any significa algo o alguno. No hay una palabra sola porque depende de lo que siga. En español a nosotros nos varía, a ellos no. Ellos usan siempre la misma palabra. Pero nosotros tenemos muchas, por ejemplo, si yo digo, is there any water in the glass? ¿Hay algo de agua? Pero si yo pregunto por alumnos, are there any students? Ya digo, ¿hay algún estudiante en clase? ¿Sí? A nosotros nos cambia, a ellos no. Por eso significa any, significa ninguno, ninguno en negativa, si en pregunta significa algo o algún. ¿Sí? Depende de lo que siga después, del sustantivo que siga después. En negativo significa ningún, nada, y en pregunta significa algo, algún, un poco. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? No. Ok, very good. Vamos entonces a lo último, ¿sí? Nos queda how many, how much. Así como podemos preguntar si hay algo de, hay cierto sustantivo, también podemos preguntar cuánto de algo queda, ¿sí? Nosotros ya vimos el how many, puede ser, previamente lo vimos, no me acuerdo bien cuándo, pero ya lo vimos, o no, pero si how many vimos, no me acuerdo cuándo, no, tengo... Sí, creo que lo vimos cuando vimos el who. Con el how often. Con el obvio. How many y how Con el often. how often, sí, ahí lo vimos, con el how often y how many. Ahí, justo ahí. Gracias, ahora lo vamos a ver de nuevo, sí, pero apuntado hacia esta parte de contables e incontables. How many, how much son dos formas que nosotros tenemos de preguntar por la cantidad de algo, ¿sí? En la que nosotros queremos averiguar la cantidad de algo. ¿Cuánto de algo queda? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significaba how many? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y se acuerdan qué significa how much? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Sin ese. ¿Sí? How many significa cuántos, cuántas. How much significa cuánto o cuánta. Pero sin ese, ¿sí? Ahora les explico por qué. ¿Por qué marca la diferencia esa es? How many significa cuántos, ¿sí? O cuántas. Por ejemplo, cuántas manzanas hay en la heladera. ¿Cuántos libros hay sobre la mesa? ¿Sí? Significa cuántos, porque siempre el how many, siempre se usa con plural countable nouns. ¿Sí? Siempre lo usamos con sustantivos plurales contables. Es decir, que siempre lo que siga al how many tiene que ser un sustantivo que esté en plural. ¿Sí? Y que sea contable. Porque yo no digo cuántos manzanas. Tengo que decir cuántas manzanas. No digo así. Tendría que decir cuántas manzanas. ¿Sí? Esa concordancia también tiene que estar en inglés. El how many tiene que ir acompañado de un sustantivo contable que esté en plural. How many apples? ¿Sí? ¿Cuántas manzanas hay sobre la mesa? ¿Sí? En acá ustedes tienen el ejemplo. How many oranges are on the table? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Cuántas naranjas hay en la mesa? Very good. Excelente. ¿Cuántas naranjas hay sobre la mesa? Fíjense que ustedes tienen how many oranges are there, ¿sí? Ahí tienen que dar la vuelta porque sigue siendo una pregunta. On the table. Y respuestas puede haber 1.000.000. Como estoy preguntando cuántas, ustedes pueden dar cantidades específicas, pueden dar cantidades inespecíficas. Me pueden decir, por ejemplo, there are some. Hay algunas. Me pueden decir, there are some oranges. No, sí, there are some oranges on the table, la respuesta completa. Me pueden decir, there are 2 oranges. Específicamente, ¿cuántas hay sobre la mesa? ¿Sí? La pregunta no condiciona la respuesta. Es decir, que si ustedes preguntan con how many oranges are on the table, ustedes me pueden responder lo que quieran.
Me pueden decir específicamente cuántas hay. Me pueden decir, hay algunas o no hay ninguna. ¿Sí? There aren't any. La respuesta varía, ¿sí? La respuesta ustedes la van viendo. Van a ir viendo distintas formas de responder, porque eso siempre varía de acuerdo a la persona que formula la respuesta, ¿sí? Puede querer dar una cantidad específica o no, ¿sí? Por ejemplo, en la segunda pregunta ustedes tienen how many students are there in the classroom? How many students are there in the classroom? Estoy preguntando. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? Perfecto. ¿Cuántos estudiantes hay en el aula? Very good. How many students are in the classroom? Y podemos decir there are lots. ¿Sí? No estoy diciendo exactamente cuántos, pero estoy diciendo hay un montón. Or there are only 5 students. Esa respuesta sería solo hay 5. ¿Sí? Solo hay 5 estudiantes. There are only 5 students. Y ahí estoy especificando cuántos tenemos, ¿sí? Las respuestas van variando, ¿sí? Van a ir encontrando un montón y a medida que las vayan viendo las vamos a ir analizando. Y con el how much, la diferencia entre el how many y el how much es que how much significa cuánto. ¿Sí? El how much significa cuánto porque siempre se usa con sustantivos incontables. Y como los sustantivos incontables son siempre singulares, el how much significa cuánto y no cuántos, ¿sí? How much es cuánto. Por ejemplo, how much water is there in the glass. ¿Sí? ¿Ven que el sustantivo que sigue es agua? Como tenemos un sustantivo incontable, sí o sí lo que ustedes tendrían que usar adelante es how much. How much water is there in the glass? Para preguntar cuánta agua hay en el vaso. ¿Sí? There is a lot, hay un montón, there is some. Hay algo de agua. ¿Sí? El how much siempre se usa con sustantivos incontables. Por eso cuando ustedes quieren preguntar, por ejemplo, el precio de algo, ustedes dicen, how much is this sweater? Porque el dinero, lo que sería money, es incontable, ¿sí? Lo que sí son contables son los dólares, los pesos, los centavos. Y cualquier moneda, digamos. Pero el dinero en general es incontable, ¿sí? Por eso ustedes preguntan, how much is this cell phone? How much is this sweater? ¿Sí? Por ese motivo ustedes preguntan how much cuando quieren preguntar el precio de algo. ¿Sí? Cuando ustedes van a un local, por ejemplo, quieren preguntar el precio de algo, ustedes tienen que usar el how much. Porque el dinero es incontable. ¿Sí? Lo que se llama money, incontable. Lo que sería contable son las monedas, por ejemplo, los centavos, los dólares, los pesos. Ahí sí decimos 10 dólares, 10 pesos, 6 centavos. Eso sí es contable. Pero el dinero en sí es incontable. De ahí que se dice how much is this cell phone, por ejemplo. ¿Cuánto sale? ¿Sí? How many, siempre con sustantivos contables plurales. How much, siempre con sustantivos incontables. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre esto? No, está bien. Ok. Perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio juntos. Tengo la worksheet para pasarles, si la quieren hacer, se las paso, por si quieren ir haciéndolo ustedes también, y se las comparto por si alguien no puede ingresar, ¿sí? Pero la vamos, no sé si la vamos juntos, porque es larga, y la vamos haciendo juntos, quizás es más llevadera. En el primer ejercicio ustedes tienen que completar para formular las preguntas, ¿sí? You have to circle the correct words. You have, is or are there any restaurants near here?
¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es elegir la opción correcta, ¿sí? Ahí se las pasé por el grupo por si quieren ir haciéndola y me envían después el resultado. Pero no sé si prefieren que la hagamos juntos o les doy un tiempito para que la hagan ustedes. Hagamos juntos. Sí, porque yo después les voy que a la dar hagamos Juntos, Miss. juntos. Sí, Ok. A mí me da igual. La hacemos juntos porque yo después les voy a dar tareas sobre esto para que ya hagan solos el fin de semana sobre este tema, digamos. Así que sí, me parece mejor que lo hagamos juntos, cosa que si hay dudas, ya para el fin de semana puedan trabajar solos, ¿sí? Pero como no los puedo ver, necesito que me vayan diciendo los nombres, ¿sí? Let's see. Voy diciendo los que me acuerdo, ¿sí? Matías. Me viniste a la mente. Can you read number 1, please? Mi teacher, César. Okay, César, please. Voy leyendo la oración. Solo tenés que elegir is or are, entonces pensale si primera- querés y decirme. Are. Pero léeme la pregunta, eso sí, eso sí. Are there any restaurants near here? Excellent. Very good. Are there any restaurants near here? ¿Y qué estamos preguntando ahí? Si hay algunos restaurantes cerca de aquí. Very good. Excellent. Supongamos que estamos en las calles de París. Andan perdidos. Are there any restaurants near here? ¿Hay algún restaurante por aquí cerca? ¿Sí? Very good. Number 2. Shami? Me. Is there any water? I am thirsty. Very good. Excellent. Is there any water? Very good. Number 3. Kime? Is there any protein in his food? Excellent. Very good. Number 4. Roxy? Are there any children in the park today? Absolutely great. Children está siempre en plural, ¿sí? Parece que child es el singular. Excellent. Are there any children in the park? Very good. María Laura, the last one. Is there a library in your town? Great. Is there a library in your town? Estos ejercicios son muy comunes, ¿sí? Los exámenes para que ustedes completen con there is, there are. Y fíjense que lo único que tienen que hacer es fijarse si el sustantivo está en singular o en plural para elegir y nada más, ¿sí? Este tema me parece que de los que tienen para el examen es el más fácil de los temas gramaticales. Me parece. In number 2, you have to write questions with there, is there or are there, see? Then write short answers that are true for you. For example, number 1, you have be there bored in the classroom. La pregunta tendría que ser si hay algún pizarrón en el classroom, ¿sí? Entonces sería, is there a board in the classroom? Yes, there is. ¿Ok? Ustedes tienen ahí la información. Lo que ustedes tienen que armar es la pregunta, ¿sí? Let's say number 1. Who wants to try? Are there sandwiches in your bag? Excellent. Very good. Are there sandwiches in your bag? Very good. Another alternative? Are there any sandwiches? Esa a mí me parece un poco menos torpe, porque si yo te pregunto, por ejemplo, ¿hay sándwiches en tu mochila? ¿Cómo? Es como, ¿hay algún sándwichito en tu mochila? Es más, me parece menos tosca que la de hay sándwiches, pero las dos están perfectas, ¿sí? Are there sandwiches in your bag or are there any sandwiches in your bag? Excellent. Very good. Number 2. Is No there puedo ver. bowling alley near your school? Can you repeat, please? Is there bowling alley near your school?
Excellent, very good, is there, very good. In number 3, ¿a quién más tenemos? Julie, any of you? ¿Yo? ¿La leo? Yes, please. Is there juice in the cafe? Is there juice in the cafe? Very good, excellent. And the last one, number 4. Una consulta. Si son en singular, no se debería poner a o and o an. O sea, por ejemplo, en la tercera, is there a juice in the cafe? No, en ese caso no. Juice, bueno, sí puede ser. Pero el jugo es Pero no tanto porque incontable. el jugo es incontable. Podría Salvo decir que te el refieras jugo. a bottle of juice, en ese caso Bueno. sí. Pero acá no. En este caso no, porque habla solo del jugo, ¿sí? De si hay jugo. El uso del la y el an y el des, no sé si se acuerdan que lo vimos cuando vimos adjetivos. Cuando vimos doctor, famous actor, ¿se acuerdan que vimos el la, an y the? Sí. También vuelve a aparecer en esta unidad más adelante y lo iba a rever después para que ustedes vean la diferencia en este tema. Pero en este caso no, o sea, todo lo que ustedes van aprendiendo lo pueden ir poniendo. Por ejemplo, en este caso podrías decir, is there some juice in the cafe? ¿Sí? El some ya lo conoces, lo puedes usar. En este caso, justo en esta pregunta, no quedaría bien el uso del a. Pero sí lo pueden utilizar, obviamente, sí. Absolutamente sí. En este caso no, pero sí. Bien. Eso ya lo vamos a repasar. Gracias. You're welcome. And number 4, the last one. Me. Okay, Iván. Is there a sports center in your town? Very good. Excellent. Is there a sports center in your town? Very good. Great. ¿Llegan a ver bien ese dibujito? ¿O no tanto? Para que, si no lo ven, lo salteamos a ese, porque no sé si se ve. Sí se ve. ¿Sí? Ok. You have to make sentences. En este caso dice que haga preguntas, pero no, ustedes hagan oraciones, ¿sí? Todas habladas, todas charladas. You have shopping center, gym, park, library, cinema, and café. Me tienen que decir qué hay y qué no hay en esta ciudad. Ok. The name of the city is Sanford. Puede ser, there are 2 cafes. Very good, excellent. There are 2 cafes, very good. What about cinemas? Is there any cinema? There are 2 gyms. There are 2 There gyms. isn't cinema. There isn't a cinema, very good. There isn't any cinema, también pueden decir. Very good, excellent. What about the park? Is there a park in Sanford? Yes, they are. Yes, there is. There is. Very good, excellent. And is there any library in Sanford? Is there any library? Yes, they are. Yes, there is, sería. Siempre con lo que se pregunta, generalmente en este caso se responde. Is there any library? Yes, there is. Very good, excellent. In number 4, you have to complete the sentences with much or many. Ya tienen puesto el how, pero bueno, podrían hacerlo con how, ¿sí? Podría estar solamente la línea y que ustedes pongan how much or how many. Who wants to read number 1? Me. Okay, Miguel. Perdón. Number 1, exercise 4, question number 1. La pregunta número 1. How many bathrooms are there in this school? Very good, excellent.
How many classrooms? Excellent. Very good. Esa S del classrooms ya les indica que tiene que ser sí o sí how many. Very good. Number 2. How What's much the... fat is there in this chocolate bar? Very good. And what's the meaning of fat? ¿Gordo? ¿Calorías? No. No. No sé. Ah, ustedes la adivinaron, digamos. Fat ¿Qué es tan grasa. grasoso? ¿Cuánta grasa hay? Yo vi como que estaba en singular y dije, seguramente es much, seguro. En Es que me este caso, sonaba bien y todo en la cabeza. me sonaba bien. Sí. En este caso sí, fat es grasa, ¿sí? Entonces estaría perfecto que digan how much fat is there in this chocolate bar. Excellent. Normalmente me guío por que queda bien en mi cabeza. Porque a veces lo escucho. Igual en este ejercicio, si ustedes se fijan y prestan atención, siempre que el sustantivo esté en plural va a ser how many. Y que esté en singular va a tener que ser incontable porque si el many va solo de plurales contables. O sea que este ejercicio es mucho más transparente que los otros. No hay mucho que... Porque el how many siempre va a seguir, va a estar seguido de plurales contables. Como classrooms, como people. ¿Sí? En cambio los singulares van a estar seguidos de much. O sea que estos ejercicios son incluso más fáciles. For example, in number 3, you have vegetables. How many or how much? How many? How many? How many vegetables? Very good. In number 4, you have pasta. How many or how much? How How much? much pasta? Very good. In number 5, you have students. How many or how much? How many? How Many many? students. Very good. And the last one is about time. How much? How How much? much time? Very good. How much time? Very good, excellent. Y el resto de la oración, ¿sí? How much time do you have? And so on. Esto queda muy acorde a lo que yo me acuerdo de palabras que veo en series y todo eso. Por eso digo que en mi cabeza suena bien. Porque siento que ya lo he escuchado antes. Muchas veces lo hacemos instintivamente igual, ¿no? Sí, pasa un montón. In this exercise, you have to make questions, okay? You have the answer and you have to make the question. For example, the first one says, there are 3 parks in the town. Lo que ustedes tienen que hacer es formular la pregunta. How many parks are in the town? Roxy, can you try with number 1? Miss, ¿puede poner ocultar? Sí. Donde dice dejar de compartir y ocultar. ¿Ocultar cómo? Ok. Roxy. María Laura. Yes. Are there 100 calories in this yogurt? Very good. Excellent. How many calories? ¿Y ahí cómo pusiste? Perdón, yo pregunté también. How many? Perdón. How much? No se puede contar. How much calories in this yogurt? Estoy con la duda. No sé how many, how much. No sé. Estás dudando un montón. Te está diciendo las respuestas calorías tienen. O sea que te está diciendo específicamente cuántas calorías tiene. O sea que sí las podemos contar. Te está diciendo que son 100 las calorías, ¿sí? How many? How many? How many? Very good. How many? ¿Sí? How many calories is? How many calories in this yogurt? No me está diciendo hay. ¿Cuántas calorías en este yogur? Me está diciendo. Me falta el hay. And how many there? How many there are? A ver, me olvidé. La vamos escribiendo si quieres, yo lo puedo escribir, no me doy cuenta. Recién me doy cuenta. How many calories? El verbo to be How ahora. many calories are there? How many calories are there in the town? In this
yogurt. Excellent. Very good. I see. Yo nunca me di cuenta que lo podía escribir. Yes. Very good. Excellent. How many calories are there in this yogurt? Let's see number 2. There is a lot of juice in this bowl. Pongan María la pregunta. How much? How much juice? How much juice is Is there? in the bottle? The bo- Is the bottle? in the bo- Excellent. Very good. There are 2 gyms in the sports center. How many How gyms many? are there? In the sports center. Very good. Nunca se olviden de lo que sería el there is y el there are en la pregunta, ¿sí? Y que lo tienen que girar. The next one says there aren't many people in the cafe. How much? How many? ¿Podría empezar con are there? Podría. People? Podría. Pero la consigna dice how many, how much. Podría, pero esas son yes, no, ¿sí? Are there any people in the cafe? Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't, ¿sí? Nada más que en la consigna nosotros tenemos el problemita del how many, how much, ¿sí? Pero sí podría ser. ¿Hay personas en el café? Sí, podría ser. En este caso estaban dudando entre how many, how much. Si estamos hablando de people. People, how many? How many? How many people? Very How good. many? How many people? People ¿Y ahí qué hacemos? are there Very in good. cafe? Excellent. And the last one is there isn't much meat in that burger. How much, meat? Meat is there in that burger? Excellent. Very good. Y ahí tienen el ejemplo que yo les decía de que la carne, ¿sí? Siempre es incontable. How much meat is there in that burger? There isn't much meat. No hay mucha carne en esa hamburguesa, ¿sí? Very good. Excellent. And this last exercise is about questions 2 with how many or how much, okay? For example, number 1 is, how much juice do you drink for breakfast? I drink a lot. ¿Sí? In number 2 you have fish you eat every week. Estas ya son con presente simple, ¿se acuerdan? Que lo vimos también. How much juice do you drink for breakfast? Puede ser how much fish do you eat every week? Do you agree? Yes. Yes, very good, excellent. The next one says vegetables you eat for lunch. ¿Cómo lo haría? How many vegetables do you eat? vegetables do you eat for lunch? Very good. About water. You drink every day. How much water Do you drink every day? How much water do you drink every day? Very good. How many packs of grapes Do you eat at the weekend? do you eat? Excellent. Eat at the weekend. Very good. And the last two, no, this is not the last one, but this is number 5. It's about snacks. How much? You want How many How many? snacks do you buy every day? how many or how much? How many? How much? ¿De qué depende? How many? ¿Cuántos snacks? Snacks está en Ya, plural. Plural. How many?
How many snacks do you buy every day? And the last one is about milk. How much do you milk do you drink every day? Excellent. Very good. How much milk do you drink every day? Estos ejercicios, una vez que los empiezan a hacer, se dan cuenta de lo sencillos que son, ¿sí? Esto explica el porqué de cuando ustedes preguntaban how many brothers do you have y que ustedes decían I don't have any brothers, ¿sí? Esto no se usa solo para las comidas. Este tema, todo lo que vimos, el there is, there are, el some, el any, how many, how much, todo eso no se usa solo para hablar de comida, ¿sí? Lo van a ver entero, en casi todo, ¿sí? Se lo usa un montón. Y no se usa solo para comidas y ahora quizás hay un montón de cosas que empiezan a tener sentido, ¿sí? Porque bueno, es el último tema que vimos en cuanto a lo gramatical, pero esto explica el por qué antes usaban tanto el some y el any y estaba en todas las preguntas. Y lo importante es que también, en este caso no lo di, pero también vamos a hacer después un ejercicio sobre some y any específicamente. Pero eso es súper fácil. Con que ustedes tengan en cuenta que el some siempre en oraciones afirmativas y el any negativas y preguntas van a andar perfectos, ¿sí? Porque los dos se usan para plurales contables e incontables y sustantivos incontables. Así que este tema es mucho más fácil, según yo, que los temas anteriores que van para el examen. Por ejemplo, que el presente simple o que el presente continuo. Yo les voy a pasar un archivo que hice, que sería la tarea. Porque el libro tiene ejercicios feos sobre este tema. Son todos de restaurante y de armar menús, cosas así. Así que les paso este. Es cortito porque mi intención es que ustedes estudien todas las dos historias para el próximo lunes, ¿sí? El próximo lunes yo les voy a tomar las historias y vamos a ver vamos a corregir esta tarea y vamos a seguir trabajando sobre este tema. ¿Les pareció fácil el tema este que vimos ahí? How many, how much y todo esto. Yes. Yes. Me saqué 8 encima en 8, re bien. 8 porque no puse el signo de pregunta en las preguntas. Si no me sacaba el 10. O a veces es porque no ponen el apóstrofe O la molécula. o el apóstrofe o el tilde del café y cosas así. Entonces no le den mucha importancia. Porque a veces son errores que... Pero... Comparándola con lo que habíamos hecho, estaba todo bien. Perfecto. Después si la quieren volver a hacer, rehacerla, porque si olvidan, por ejemplo, la pueden rehacer y la controlan. Me pueden pedir más también. Pero lo que yo más quiero este fin de semana de ustedes es que estudien las historias, ¿sí? Y que hagan esto que yo les mandé. Si tienen dudas me avisan igual. Sobre el tema nuevo que vimos hoy. Si tienen dudas me avisan. Y el lunes vamos a terminar con todo lo que nos queda, ¿sí? De esta unidad 4. Vamos a ver conversaciones, que lo tenía pensado para hoy, pero al final no llegamos. Las conversaciones son un montón, así que se van a cansar de escuchar conversaciones el lunes, ¿sí? So have a nice weekend, ¿ok? Y no se olviden de estudiar, ¿no? Bye bye everyone. See you. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye.